Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Especial dedicada al Día Mundial del Diseño, y la cual hemos denominado Diseñar es Conectar. Como ustedes saben, hemos buscado temas lo más candentes posibles para movernos el piso, para movernos la mente, las emociones y especialmente para replantear nuestras rutas. Hoy tenemos de regreso a otro gran inspirador, amigo que estoy segura va a cumplir con estos objetivos y mucho más. Oigan la risa, oigan la risa. Ya saben quién soy. Sí, ya están pensando. Hola, Carlos Garro, bienvenido de nuevo a Unidos por el Diseño. Hola, Vero, un placer estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Un gusto siempre. Y bueno, para quienes no han escuchado el episodio anterior, que ojalá lo busquen también, les cuento un poquito sobre quién es Carlos Garro. Es un destacado diseñador gráfico costarricense con más de 25 años de experiencia en la industria gráfica y del diseño. Su carrera se ha centrado en la integración de herramientas digitales para optimizar procesos creativos y de producción. Como una breve reseña de su trayectoria profesional, porque es muchísimo más larga, Carlos también es consultor técnico de Astur Graphics. Se encarga de asesorar sobre el uso avanzado de plugins para Adobe Illustrator, mejorando flujos de trabajo en el diseño vectorial. También es director en Imagine Division Software, donde lidera proyectos que combinan diseño y tecnología, enfocándose en soluciones innovadoras para la industria gráfica. Y por si fuera poco, también es catedrático en la Universidad Veritas, donde comparte su experiencia con nuevas generaciones de diseñadores, enseñando herramientas digitales y procesos creativos. Tiene varios proyectos en línea que comparte con su comunidad en las diferentes redes sociales a través de una variedad de proyectos creativos. Uno de ellos son las series de mandalas, una colección de ilustraciones digitales que exploran formas y patrones complejos, en donde él va analizando herramientas, enseñándonos a utilizarlas y explorando sus posibilidades. Y también participa en un reto global de 36 días de tipos o de tipografías con interpretaciones únicas de letras y números. Además de su labor profesional, Carlos produce contenido educativo en plataformas como YouTube, donde comparte tutoriales sobre herramientas de diseño y consejos prácticos para profesionales en el área. Y hoy le hemos dado la maravillosa misión
conversar sobre un tema. El tema. El tema. El tema, sí. ¿El diseño gráfico va a desaparecer? Pausa dramática. Pausa dramática. Como decía no sé si te acuerdas del episodio de Seinfeld de Sub Nazi. Que decía, le preguntaba, no, next question. Y cabal. Y cabal. Que yo tengo amigos cercanos que me han enviado TikToks, Reels o cualquier tipo de publicación precisamente con este tema. O sea que sí hay una preocupación. Y yo solo a manera de introducción les quiero dejar estos datos y luego arrancamos de lleno con Carlos. Según el informe sobre el futuro del empleo de 2025 del Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes están transformando el mercado laboral global. Se estima que para 2030 se crearán 170 millones de nuevos empleos, mientras que 92 millones serán desplazados, resultando en un crecimiento neto de 78 millones de puestos de trabajo. Los empleos más susceptibles al desplazamiento son aquellos que implican tareas rutinarias y repetitivas como cajeros, asistentes administrativos y operadores de datos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial también destaca que surgirán nuevas oportunidades laborales en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad y la sostenibilidad. En cuanto al diseño gráfico, el informe señala que, aunque algunas funciones podrían automatizarse, la creatividad y el pensamiento crítico seguirán siendo habilidades altamente valoradas. Ya vamos a ver cómo y por qué. Por lo tanto, los diseñadores que integren la inteligencia artificial en sus procesos y desarrollen competencias tecnológicas estarán mejor posicionados en el futuro laboral. También conozco gente que ha casi que satanizado la IA y está negada a aprender. O sea, tenemos... adivina quiénes no van a seguir adelante. Versiones muy polarizadas, exacto. Exacto. Pero bueno, empecemos ahora con el concepto, Carlos. ¿Cuál sería en este momento, hoy por hoy, cuál es tu concepto de diseño gráfico? Bueno, el diseño sigue siendo el mismo, el diseño gráfico. ¿Ok? Es así, en palabras sencillas, es resolver un problema de comunicación de alguna forma. Ahora, la inteligencia artificial, en mi opinión, no va a reemplazar al diseñador gráfico. ¿Okay? Reemplazará al diseñador o la persona que no se adapte a utilizar estas herramientas dentro del proceso. ¿Okay? No es lo mismo. La gente tiene conceptos errados, ¿no? Hacer diseño no es hacer imágenes bonitas en ChatGPT solo porque sí, ¿verdad? Ajá, como una tendencia. ¿Perdón? Como una tendencia, te digo. Exacto. Y si ustedes se dan cuenta, pues son tendencias que a veces duran 1, 2, 3 días. Se inunda todo nuestro feed de las redes sociales, se inundan de las mismas imágenes, siempre exactamente iguales, y de repente se desaparecen hasta que llegue la nueva. Ajá. ¿Cierto? Es súper efímero el asunto, ¿no? Ahora, hay que aclararle a la gente que no es diseñadora, ¿verdad? ¿Para qué sirve el diseño gráfico? No es solo componer y elegir tipografías bonitas, ¿no? Sino es crear una experiencia visual que va a solucionar un problema específico, ¿no? Es como algo así como dirigir una orquesta, ¿no? Y que esa creatividad tenga una intención, ¿no? La idea es que la inteligencia artificial es una herramienta, no es un reemplazo de lo que hacemos, ¿no? Digamos que en esta época
Yo lo que siento es que el diseñador gráfico se convierte como en un director de orquesta más que un ejecutor de cosas, ¿no? A mí me gustaría que nos des como las dos versiones. Uno, la de los diseñadores que quieren seguir haciendo lo mismo porque están cómodos. Y otra, tu visión como empresario. ¿Cómo hacemos esa transición? Uno, para que los diseñadores salgan de su zona de confort y quieran dejar de hacer lo mismo de siempre y evolucionen. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para que los empresarios también tengan evolucionen una visión más amplia? Exacto. Bueno, yo creo que como todo es educación, ver. Vos ves que en el día a día, sobre todo en agencias de publicidad y todo eso, se exige un rendimiento distinto y se está creando para medios distintos, ¿no? No es lo mismo, digamos, cuando yo trabajaba en la agencia hace muchos años, un ejemplo que siempre uso es, bueno, nosotros preparábamos para el periódico cada viernes aproximadamente 50 anuncios que se iban a publicar en el periódico, ¿verdad? Para ese momento se requerían ciertas destrezas para poder, por ejemplo, preparar las fotografías para que se vieran bien impresas en periódico. Esa era una destreza que hoy en día no es necesaria. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de las cosas que hacen los diseñadores van a ser vistas a través de una pantalla. ¿Ok? Ahora, el diseñador que no puede adaptarse a eso, pues definitivamente va a tener que ponerse una venta de pupusas o algo distinto, ¿no? Porque hoy en día es una realidad que estamos viviendo. El empresario lo puede entender, o el empleador lo puede entender de una manera complicada, porque es tiene dos filos muy complicados. De un lado se puede ver cómo los procesos se pueden hacer de una manera más rápida que antes. ¿Okay? Pero el problema es que mucha gente piensa de que, ok, si alguien puede hacer esto el doble de rápido, quiere decir que yo puedo prescindir de una persona, o una persona hago el trabajo de dos personas. ¿Okay? Entonces caemos en el otro extremo, que son esas solicitudes de gente que dice se necesita diseñador junior, y cuando ves los requerimientos es una persona que tiene 40 años trabajando en el medio, ¿verdad? Y además le exigen que sepa programar y un montón de cosas que no son parte del rol de un diseñador, ¿verdad? Entonces hay que educar a la industria también en ese sentido. Y ahí yo creo que las universidades les falta, porque el problema que tenemos ahorita es que estas herramientas están evolucionando prácticamente día a día. O sea, si vos ves lo que ha pasado desde la última vez que hablamos a hoy, el mundo cambió otra vez. Y eso fue hace unos meses, ¿cierto? Y sigue cambiando. Y sigue cambiando. ¿Cuál es el asunto? En las universidades es una cosa obvia, por todos los procesos burocráticos que implica cambiar una currícula de una carrera, pues a veces no les da tiempo de adaptar a las herramientas. Entonces, ¿tú crees que es rol solo de las universidades? ¿O te refieres a ellas por la estructura? A ellas como estructura y como ente que, digamos, tiene el contacto uno a uno con los empleadores, ¿verdad? Que digamos que de eso se trata. Uh-huh. Y la otra es que se pueda difundir este concepto a través de medios, ¿verdad? Y muchas veces nos toca a nosotros los diseñadores ir a defender nuestro trabajo, ¿verdad? Con criterios. No es solo hacer un prompt y que salga bonito, ¿verdad? Falta siempre el factor clave aquí es la intuición humana, o sea, la parte humana, porque aunque la solución técnicamente sea correcta, puede ser que no tenga alma. Y ustedes
pueden ver que el 99% de las cosas que se generan con inteligencia artificial solo porque sí, no tienen alma, son vacías. O sea, uno las ve y no es atractivo. O sea, puede ser que los primeros dos prompts vos veas algo bonito y luego ya todo se parece. Y esa inmediatez creo que nos está poniendo mustios a veces. Es como sacar una fotocopiadora, o sea, Exacto. una fotocopia, pero más pulida. Exacto, no es lo mismo. No pensé Sí, a veces la gente, yo no sé, pero tal vez uno desarrolla una sensibilidad distinta en las cosas, ¿no? Pero uno lo ve, digamos, no es lo mismo ver, hablemos de arte, no de diseño, el banano ese pegado con duct tape en un... Y a mí lo que me da es pena por la humanidad que ver, por ejemplo, un Rembrandt en vivo. Cuando vos estás frente a un cuadro de esa magnitud, por ejemplo, un Rembrandt, un Gauguin, y vos sentís la emoción de lo que estás viendo ahí, esa es la parte que la inteligencia artificial no puede lograr todavía. Digo todavía porque no sé qué va a pasar después, ¿verdad? Creo que lo importante es el pensamiento crítico a la hora de crear las cosas, ¿no? Evaluar si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Ver si estamos sesgados o con clichés a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese salto? Porque adquirir herramientas de destreza creativa es rico. No siempre es fácil, pero es rico. Estás haciendo algo que te gusta. Exacto. Entre comillas, que te gusta. Pero aquí nos vamos a permitir esa valoración subjetiva. Exacto. Ahora, para que las nuevas generaciones y los que ya están formados, y ojo que yo no soy diseñadora gráfica, pero soy una gran defensora, den ese salto cuántico, que es otra expresión muy utilizada. Exacto. Vamos a usar ese cliché. Ajá. ¿Qué les dirías tú? Porque tú viajas, tú tienes una sensibilidad ya desarrollada, un ojo crítico. Ninguno de los dos estamos en los 30. No. Ya recorrimos un poquito más. Entonces ya, digamos, no nos dan atol con el dedo tan fácil. Exacto. Pero, ¿qué pasa con los más jóvenes? Ok. Te voy a contar lo que yo hago en mis clases y la experiencia que yo he desarrollado, porque sí, yo les pregunto, a veces siento que estoy como en una sesión espiritista porque me toca dar clases en línea y entonces a veces tengo que preguntar, ¿están ahí de verdad? Y allá un espíritu dice, sí, aquí estamos, ¿verdad? Yo les trato de confrontar estas cosas y les pregunto qué opinan de la inteligencia artificial, ¿verdad? A veces hay unos que ni siquiera contestan, lo cual me da temor. Aflicción. Porque sí, me da, y sabes que lo otro que también me duele un poco, que la gente no le gusta confrontar ideas. Entonces a todo te dicen que sí. Entonces, pero no le gustará porque les da miedo. Les da miedo quedar mal, les da miedo el que dirán, les da miedo el no estar acorde a lo que la mayoría piensa que es correcto. Entonces, yo lo que hago es que les cuento, por ejemplo, si les enseño un proceso, digamos, te cuento un ejemplo práctico. Cómo reparar, digamos, cómo recortar una foto en Photoshop. Algo súper banal y sencillo, ¿no? Ok, eso un proceso manual requiere hacer por lo menos unos 5 clics en la pantalla. Ahora con la inteligencia artificial se hace en un clic, nada más. Entonces les explico a los chicos, ok, vean, aquí tenemos estos dos escenarios. A veces
Este funciona, el de hacerlo a mano, porque ese día no tenemos internet en la casa. Y sin internet no funciona la IA. Ajá. Entonces ustedes tienen que saber cómo hacer esta parte, ¿ok? Obviamente, si ustedes ya están en el proceso de estar diseñando o ajustando fotos, ese paso va a ser ahora de 1 segundo en vez de durar 3 minutos. ¿Okay? Entonces ustedes se van a enfocar más en la parte de conceptualización y en la parte creativa, no en la parte técnica tediosa que puede ser eso. ¿Okay? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es traer esas herramientas al proceso creativo y sacarles el jugo en su beneficio, no hacer que la herramienta haga su trabajo, sino es al revés. El que dirige la orquesta es el diseñador. ¿Ok? Y entonces él decide cómo utilizar esas herramientas en el momento específico. Algo en donde siempre, y eso desde la primera charla que a mí me invitaron para hablar sobre inteligencia artificial, una de las cosas donde yo siempre he visto que se puede reemplazar, o sea, que es reemplazable, es en la generación, por ejemplo, generación de variaciones de cosas. Es que es un trabajo repetitivo muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, redimensionar anuncios. Eso antes se te iba la vida haciendo cosas de distintos tamaños, ¿no? Sobre todo, digamos, ahora en la era digital es un poquillo más complejo que antes, porque entonces si vas a hacer tu anuncio que aparezca en Google, hay como 10 tamaños distintos del anuncio. Entonces, ese proceso de redimensionar el anuncio para que se ajuste a las especificaciones técnicas de algo, eso es algo que la inteligencia artificial soluciona de una manera muy sencilla. No te hace gastar tu tiempo en eso. ¿Ok? Esa es la parte que tenemos, yo creo, que enseñarle a la gente qué es lo valioso de esto, sin satanizarlo, ¿verdad? Porque también estamos del otro lado, ¿no? Sin satanizarlo o sin depender demasiado también, sin dejar de exacto por nosotros. Como yo les decía antes, que usted, digamos, que usted pueda diseñar aunque tenga solo una caja de crayolas y un papel. Porque si usted depende de la computadora y de todo eso para crear un concepto, está mal. Tiene que devolverse a lo básico siempre. ¿Ok? Que es parte de la experiencia, digamos, que yo les inculco a mis alumnos, ¿verdad? Sí he de decir que no todos son felices en ese proceso. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuál era la reacción más frecuente? Yo calculo que del 100% de los alumnos, solo un 25% adopta estas prácticas bien. ¿Ok? Pasa algo curioso. No sé en tu país cómo funcionará, pero sí yo he visto que muchos muchachos entran a trabajar, entran a estudiar queriendo tener una solución rápida para algo. Sí. Y y a veces es muy complejo, sobre todo en el campo de diseño, porque y yo les digo, vean, no todos van a ser exitosos en esta parte, digamos, muy pocos van a ser Paula Scher o David Carson, ¿ok? Eso es uno entre no sé cuántos millones de personas, ¿verdad? Que tienen esa capacidad. Pero la idea es que ustedes se puedan movilizar en distintas ramas del diseño de forma exitosa, sin ser archifamosos y todo eso, pero que ustedes puedan resolver problemas de comunicación de muchas formas. Desde la persona que está en un emprendimiento, desde la señora que va a poner una venta de flores, hasta cuando ya lo contratan a una empresa para generar una imagen gráfica o un libro de marca mucho más sofisticado y avanzado, que incluye muchas aristas, no solo hacer un logo y una papelería, sino estamos hablando de crear sistemas de diseño en donde la imagen o la solución va a abarcar
sitios web, aplicaciones, usos en televisión, usos en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, que a veces es complicado porque, híjole, requiere hacer una introspección y también requiere como alejarse uno. Digamos, yo me lo imagino así como volando con un dron y viendo todo desde lo largo, desde arriba, para ver el panorama general y luego ya poder ver uno hacia adentro de lo que está pasando. ¿Okay? Lo que sí está pasando es que evidentemente el diseño gráfico está mutando hacia algo más complejo, digámoslo así. Sí, eso lo veo en nuestra generación para arriba, porque veo a mis amigos dándole like, siguiendo sitios que yo también sigo, que ya no son solo de diseño, que son de negocios, que son de áreas complementarias al diseño o incluso que no tienen aparentemente nada que ver, pero que están buscando expandir su potencial creativo. Exactamente. Es lo que me falta ver en las generaciones más jóvenes. Una de las cosas donde, digamos, aquí pasa mucho, gente buscando trabajo en diseño gráfico y se sienten frustradas porque no encuentran rápido. ¿Ok? Y bueno, como yo a lo largo de los años, si un consejo le puedo dar a la gente que me ha servido es aprenda a moverse horizontalmente para que pueda abarcar muchas áreas de conocimiento sin ser un todólogo, porque nadie es todólogo, pero vaya como moviéndose y especializándose a veces hasta por épocas. ¿Por qué moverse horizontalmente? ¿Por qué moverse? Porque de repente vos, digamos, sos muy bueno en diseño, pero de repente te das cuenta que sos muy bueno en Photoshop, haciendo montajes o retocando fotografías. ¿Ok? Entonces, ese es diseño como tal, no necesariamente, pero está incluido en el paquete. Porque es un área interdisciplinaria. Exactamente. Como te decía, en nuestra época nos entrenaban para hacer que las cosas que hacíamos en la computadora se vieran bien impresas en papel. Ahora eso es como histórico. Yo no le puedo, sí, o sea, de hecho es histórico. O sea, yo no le puedo explicar, digamos, no puedo, de mi cuatrimestre, no puedo gastar un mes explicándole a los chicos cómo retocar una foto que va a ser impresa en el periódico. Cuando vos abrís el periódico y no hay anuncios, ya. Complicado, bueno, ¿verdad? A mí se me había olvidado que había periódico impreso. O sea, mi papá me hace ir a buscar y de verdad pierdo tiempo buscando un periódico impreso porque él quiere leerlo todos los días en la mañana. Y muchos de esos diarios no sobrevivieron o son un fantasma de lo que eran en hace 15 años, hace 20 años. Sí, son un fascículo. Sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, el periódico más grande de acá, vos lo veías y era gordito, o sea, podría tener, digamos, sobre todo la edición del domingo, no voy a mencionar nombres, pero podría tener hasta 1 centímetro de grosor. El periódico era duro, grande. Traía juegos, la sección infantil. Y traía así las caricaturas y el crucigrama y la cosa y las noticias, pero ya no, porque la gente no necesita eso, porque ya tiene la noticia al momento, porque en aquel momento era la noticia de ayer. Sí, o si vas a la cita de un médico y estás en la sala de espera, ya no hay nada para leer, ya no hay revistas. No, ya no hay revistas como antes. Nada, o sea, ahora lo dejo como reflexión. O sea, exacto, entonces. Porque no piensan en la generación X, boomers y del silencio, que sí necesitan tener algo físico en las manos. Ahora asumimos que todo el mundo tiene un celular y que se va a entretener en ese dispositivo. Bueno, ese cambio, bueno, yo les tengo que contar a mis alumnos que eso existe.
pero no me voy a detener en ese proceso, porque primero es muy complejo. Digamos, si yo les explico les explico en este momento cómo ajustar una foto que viene de RGB, espacio de color RGB, a ciertos espacios de color en CMYK y cómo mantener la integridad en ambos lados, se me va la mitad de los alumnos. Sí, claro. Porque es como si te enseñara latín. O sea, está muy bonito, pero, ¿verdad? No tiene ninguna función práctica en ese momento. Entonces, lo que yo he estado haciendo es introduciendo poco a poco elementos de inteligencia artificial en el proceso creativo. ¿Ok? De las que ya incluye, por ejemplo, la suite de Adobe, que ya están ahí, ¿verdad? Y algunas son como jugueticos vacilones, básicamente, ¿no? Cosas como para cambiar colores, expandir fotos, digamos que te falta un pedazo de foto, de sí, ahora con la inteligencia artificial le decís expándame la foto para la derecha y se expande y te da 3 opciones. Vos puedes escoger y si no te gusta, pues puedes volverle a darle hasta que te salga algo que te guste, ¿verdad? Uh-huh. Antes había que sentarse horas con la herramienta de clonar y pintar básicamente la sección que faltaba o usar un pedazo de otra foto para reemplazar eso. Sí, lo rehaciendo. Que exacto, ahí. Mucho tiempo y también era mucho más. Exacto. Ahora, ¿cómo cambia el rol del diseñador, verdad? Ese es el asunto, ¿no? El meollo del asunto. El diseñador creo que deja de ser un ejecutor como tal. ¿Ya? O sea, tiene que irse transformando en algo más como un curador y un estratega o guía. Porque sí, él va a poder decirle a la herramienta qué quiere hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí el asunto es que la intención humana es la que sigue siendo la clave, ¿no? Todavía, ¿verdad? Porque no sé qué va a pasar en el futuro. Las inteligencias no han tenido, o sea, no saben que ellas existen, no han tomado conciencia de sí mismas. Ahí sí es donde estaríamos. Todavía. Es que sí, o sea, no puedes, a ciencia cierta, y siempre está la famosa frase de Terminator, ¿verdad? Que cuando las máquinas tomaron conciencia de sí mismas y se dieron cuenta de que nosotros no somos necesarios, o Matrix, acuérdense, ¿verdad? Que es como medio apocalíptico, pero puede ser, ¿no? Nadie me lo puede asegurar que no. Entonces, ¿en qué también somos irreemplazables nosotros? ¿Verdad? Yo creo que el sentido del humor es una cosa importante. ¿Ok? La emoción y digamos la poesía visual que podemos crear nosotros no se parece a la inteligencia artificial. ¿Ok? Además, si bien la inteligencia artificial es en realidad un banco de datos gigante, ¿verdad? Puede ser que no tenga todo el conocimiento simbólico y cultural de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y además hay una cosa que es importante, aunque se puede alimentar de muchos datos, tampoco tiene criterio para lo que es oportuno y adecuado. ¿Me explico? Sí. La máquina está ahí, no necesariamente puede decidir en qué momento actuar. Digamos, el ejemplo perfecto ahora son estos famosos posts virales que hacen algunos community managers que son súper pilas, que están pendientes de cualquier cosa y ¡tum! Sacan un post y ¡pum! Se hace aquello viral. Hay ejemplos, por ejemplo, de BK, McDonald's, marcas que el community manager es como un genio, está ahí viendo lo que pasa y de repente agarra una oportunidad y convierte algo en viral y la marca se disparó.
Sí, pero también hay una gran cantidad de noticias falsas. Bueno, esas... Hermosamente trabajadas, pero son noticias falsas. Esa es otra cosa. Lo que yo siempre he dicho, suena muy feo, pero la democratización del diseño genera cantidades infinitas de basura visual y de contenidos de todo tipo, ¿no? Es inevitable. Es inevitable, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque así es la democracia. ¿Cierto? Y o sea, es la parte buena y la parte mala a la vez de la democracia. Ahora, lo que hay que pensar es que lo he hablado con mi esposa muchas veces. No todo es blanco y negro. De hecho, hay más grises que blanco y negro. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí tenemos que ser muy críticos de eso y ver qué se puede extraer y qué no, o sea, qué funciona y qué no funciona. Y muchas veces es la experiencia lo que te marca eso, ¿no? Verlo con la fotografía. Volvamos al ejemplo de la fotografía. Antes, digamos, si vos tenías una cámara, remontémonos cuando éramos más jóvenes, ¿ok? Cuando teníamos, ponele que entre 12 y 15 años, si tenías una cámara, la cámara estaba supeditada a, en el mejor de los casos, a 36 tomas. Ajá. Normalmente eran 36 era si tenías plata, 24 si eras un poco más pudiente, pero normalmente teníamos solo 12 cuadros. Sí. Ok. Porque además tenías que gastar en el revelado. No, y no solo eso, sino que uno tenía que rendir las fotos. Digamos, claro. A veces uno revelaba fotos. El otro día había un cómico que decía algo muy simpático. Dice, a veces uno duraba un año tomando las fotos y cuando revelaba la foto aparecía el tío que se había muerto hace 6 meses. No, o enfocabas mal y sacabas a la gente sin cabeza. Y estabas listo, o sea, no había forma de arreglar eso. No había manera, la perdiste y ya. Okay. No nada. Ahora, importante. Esa es una industria que en los 80s, finales de los 70s y los 80s fue muy próspera la fotografía y la democratización de la fotografía como tal. Porque entonces vos ibas, comprabas la cámara instantánea, la Instamatic de Kodak, ¿verdad? Ibas y lo revelabas en un kiosco Kodak y tenía las fotos ahí. ¿Ok? ¿Qué pasó con eso? Sí, las fotos puede ser que las tengamos en los álbumes de nuestros padres y tal vez algunos, yo me incluyo, todavía tenemos fotos de álbumes viejos, ¿verdad? Pero ahora te apuesto que hay más fotos en tu teléfono que todas las fotos que tomaste durante esa época. Además, en el último mes has tomado más fotos de lo que tomaste en esa época. ¿Por qué? Por esa democratización. Ahora, ¿cuántas de esas fotos son invaluables para vos? ¿Cuántas mandas a imprimir para ponerlas como un retablo en tu casa? Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Porque si uno toma 1000 fotos, ¿verdad? ¿Cómo atesoras eso? Esa es la parte interesante, que no lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, hay una profesión que va a salir que creo que es muy interesante y es la gente que hace prompts creativos. Y aquí hay una oportunidad de negocio para los que son poetas o escritores. Porque date cuenta que no es cualquier frase la que vos le puedes dar a la inteligencia artificial para que haga cosas buenas. Sí. ¿Verdad? No es que uno le dice gallina con huevos de colores. No, hay que saber hablarle a la inteligencia artificial también. Y ahí es donde yo creo que muchos van a caer, ¿verdad? No saber escribir y no saber decirle a la inteligencia artificial qué es lo que realmente uno quiere, ¿no? Hay un famoso chiste de que sí, el cliente...
¿Cómo el cliente le va a explicar a la inteligencia artificial qué es lo que quiere? Si no puede ni explicárselo a un ser humano. Uy, está grave. ¿Verdad? Está Sí. grave, sí. Entonces, ¿sabes otra cosa que puede ser interesante o en lo que podemos desarrollarnos en curaduría de inteligencia artificial? También saber qué cosas tienen sesgos o cómo se puede mejorar ese output o esa salida que va a tener la inteligencia artificial. Eso es algo nuevo que ni siquiera está inventado, ¿no? ¿Curaduría en qué sentido? De curaduría crítica, visual y vigilar, digamos, que lo que estás sacando no tenga ningún sesgo. ¿Me explico? Ajá. Que sea como más imparcial, Coherente. coherente, que tenga armonía visual, ¿ok? Que sea, sí, que tenga todos los parámetros, digamos, de una marca. Pero ahí estás hablando, bueno, además de conocer el manual de marca de una persona que tiene niveles culturales bien altos. Exacto. Que tiene una educación visual extrema. En eso tenemos que estudiar, ¿no? O sea, se me ocurren muchos elementos. Exacto. Pero yo creo que es una cosa importante para el diseñador gráfico empezar a pensar en eso, ¿ok? Y no puede dejarlo muy, muy tarde, o sea, porque eso puede pasar mañana. Sería, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tomé para un taller de color, de tendencias de color. Uh-huh. Para ese taller tomé un curso de antropología visual. Es que todo eso está concatenado. O sea, solo éramos diseñadores de Latinoamérica, diseñadores de interiores, no gráficos. Habían arquitectos, pero la gran mayoría siempre éramos diseñadores de interiores. Ajá. Lo interesante del asunto es que nuestras discusiones en torno al color, más allá del color en sí, ajá, cromáticamente hablando, o en su composición, era tendencias. El efecto en las diversas comunidades y segmentos de públicos objetivos. Los porqués, los para qué y cómo va a trascender ese color en la cultura, en una región y en un segmento de edad. Eso no te lo da la inteligencia artificial porque sí. No. Entonces, esas son las partes donde el diseñador, digamos, ahora el diseñador gráfico no está limitado solo a las cosas estáticas. Un diseñador necesita proveer también algunas soluciones de animación básicas, ¿ok? No estoy hablando de que van a hacer Toy Story ni cosas de esas, pero sí, por ejemplo, animación básica de logotipos, edición de video, no a nivel de cortometrajes ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, poder hacer un video corto para publicar en Instagram o en TikTok. Voy a hacer entonces, pero fíjate que he visto muchas convocatorias recientes, estoy hablando de la semana pasada y del último mes, he visto muchas convocatorias para documentales, incluso hechos con el celular. Bueno, sí, porque es súper rico, muy interesante. Al final es una herramienta más, o sea, a veces, digamos, hace unos años tuve en una clase de Photoshop, casualmente, tuve una alumna que ella era fotógrafa de un organismo internacional aquí en Costa Rica y ella se encargaba de la parte, digamos, de hacer las fotos para las publicaciones de la entidad esta y también cubrir los eventos que hacían, o sea, las ceremonias de premios y cosas de esas que hacen las cuestiones estas políticas, ¿verdad? Ella me decía, profe, vea, he logrado simplificar mi flujo de trabajo. Entonces, las fotos que son para la parte editorial que requieren
de más preparación. Para esa sí uso mi cámara grande, la cámara de lentes intercambiables, sí, exacto. Pero ya logré hacer un ajuste en mi teléfono para cuando son las fotos de eventos y cosas así, nada muy sofisticadas, me llevo el teléfono, una luz de baterías y con eso resuelvo el problema. Y no tengo que estar jalando ese equipo pesado para eso. Entonces, claro, ahí es una solución inteligente para el problema, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que tenemos que adaptarnos nosotros. Me encanta, ¿no?, el tema de la curaduría de inteligencia artificial. Es interesante. Sí, hay que crearlo, ¿no? Además, una cosa que es muy interesante es aprender a gestionar las identidades de marca en estos entornos dinámicos, ¿no? O sea, lograr esa coherencia a través de todas las plataformas es muy importante, ¿no? La otra parte también es el diseño, o que necesitamos empezar a explorar mucho del diseño gráfico está moviéndose hacia diseño de interfaces y diseño de experiencia de usuario, que no es lo mismo, ¿verdad? Ajá. La gente piensa que el diseñador de experiencias es un diseñador gráfico o algo así. No tiene nada que ver. Sacarnos de la ignorancia, por favor. Ok. No tiene nada que ver con la parte gráfica. Lo que estás haciendo es creando una experiencia a través de un objeto o una aplicación. Estás desarrollando o estás creando una experiencia para tu cliente. ¿Okay? No tiene nada que ver con la parte gráfica. Tiene que ver en cómo la persona, digamos, el cliente, interactúa o va a interactuar con esta aplicación o con este servicio. ¿Okay? ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque, digamos, eso hace la diferencia en una aplicación. Ejemplo, una aplicación bancaria. Si vos tenés que hacer 6 clics para hacer un trámite, ya te empieza a aburrir la aplicación, ¿verdad? Pero si lo haces en 2 clics, empezás a amar esa aplicación. ¿Okay? Esa experiencia la diseña alguien experto en experiencias de usuario. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo muy, muy práctico. Aquí hay una compañía que salió hace varios años, que la idea es genial. Ellos se enfocaron primero en decir, ok, hay mucha gente que le pagan a través de PayPal, pero traer la plata a los bancos de aquí de Costa Rica parecía que la traían en un bote de remos con 12 vírgenes egipcias. O sea, era una cosa complicadísima, ¿verdad? Y tardaban, digamos, y solo se podía hacer a través de un banco, y todo tardaba. Si vos tenías que mover, por ejemplo, $500, tardaba una semana en llegar la plata. Okay, estamos hablando que ni siquiera era que traían los billetes, ¿verdad? Estamos hablando de cosas digitales, que no es plata constante y sonante, son cosas digitales. Esta compañía logró resolver ese problema de esta manera. Hizo una alianza con PayPal, hizo una alianza con una cooperativa financiera aquí en Costa Rica, entonces conectó todo. El éxito no fue eso, sino que hicieron una aplicación en el celular desde la cual vos pedías a ellos una tarjeta de débito que te la llevaban al día siguiente. O sea, desde la aplicación vos ponías tus datos, le tomabas la foto a tu cédula de identidad por ambos lados, y al día siguiente estaba el mensajero con una tarjeta Visa en tu puerta. Ajá. Vos agarrabas la tarjeta, le tomabas foto a la tarjeta desde la aplicación y se activaba la tarjeta de una vez. Así. Imagínate, es un proceso que en realidad dura como 1 hora todo. ¿Ya? Y que son además procesos bien delicados también con el manejo de datos. Luego, ligas tu cuenta de PayPal, ¿okay? Y en 2 clics traes tu dinero de PayPal a la cuenta del banco y tarda 2 segundos.
¿Ok? Ujú. Y, y no es una entidad física, o sea, no hay un edificio con 1000 personas haciendo eso. Es un grupo, yo creo que no llega ni a las 50 personas. ¿Ok? Eh, y de lo que se han encargado ellos es de hacer que esa experiencia tuya usando la aplicación sea prácticamente que ni notes que estás usando la aplicación. ¿Ok? Pero ahí estamos Esas hablando también de un equipo sofisticado y preparado para. y multidisciplinario, donde está un diseñador de experiencias de usuario, Ujú. está la parte de diseño gráfico, está la parte de diseño de interfaces para hacer que la experiencia, el diseño de experiencia cumpla la expectativa de eso. ¿Ok? Sí, ahora Entonces, hablemos de uh-huh, una empresa más pequeña y situación que me sucedió hace un par de semanas. uh-huh, Está bien generar una estrategia de marketing y tratar de recolectar, ¿verdad?, a los usuarios de X marca. correcto. Llega un día a proveerme de inciensos, que es un kiosco donde también venden velas aromáticas muy Uh-huh, bonitas. Soy cliente frecuente. Ay, es que ahora van a haber promociones, pero primero tiene que dejarnos sus datos. Ajá, le digo, ¿y cuánto es el porcentaje de la promoción? Fíjese que no sé, porque eso aparece hasta que usted nos da sus datos. Y yo, ajá. Y le dije, a ver, mándeme el link. Yo solo quería ver qué pasaba. ajá, Cuando entro a un formulario de Google, además de que te piden tus datos personales, incluida la edad, tu documento de identidad personal, o sea, uh-huh, casi que te pinchan el dedo para obtener tu ADN, ajá. tenías que sí o sí subir una captura de que eres seguidor del Instagram de la empresa. Yo intenté hacerlo. Me abrió un drive y Para dije, subir el... para subir la imagen y yo, y tenía que iniciar sesión además y yo, pues fíjese que no No, eso no es que ahí, no le voy a dar mis datos. ese es el problema. Entonces, nosotros como diseñadores gráficos tenemos que empezar a incursionar en esas cosas porque es la gente va a pensar más en hacer Aquí cosas es bien grave. O digitales. sea, el punto con el que quiero cerrar esa Ajá. experiencia es que aquí hay una ley de protección de datos con Ah, bueno, normas sí. bien fuertes. Incluso yo le dije a la señora, mire, le voy a mostrar esta conferencia en la que yo estuve y le leí los montos de las multas en las que se puede caer por un mal manejo en la protección de datos de la gente. Y le digo, usted debería de saber las implicaciones de lo que la han puesto a hacer, porque me parece, le dije con todo respeto, que la construcción de esta base de datos está mal orientada. Sí, claro. Tiene que ser, o sea, si lo haces, primero tenés que hacer notar que lo estás haciendo y no tiene que ser un proceso tan engorroso. ¿Ok? Engorroso, yo sentía que en serio se estaban metiendo demasiado en mi intimidad, solo por Ajá. un descuento que a lo mucho no iba a pasar del 10%, te lo puedo asegurar. Y además exponiendo mis datos a saber a quién. Entonces dije, no, le dije, ¿sabe qué? Se las pago tal cual, pero nos vemos dentro de varios meses. Exacto. Y usted Exacto. léase la ley y lea lo que usted como persona en contacto con los clientes está haciendo, que los que han creado esta campaña y esta estrategia no tienen idea de lo que están haciéndole. Exacto. Eso está, está clarísimo. Sí. Ahora, volviendo a nuestro tema, Ajá. la idea es que, o sea, lo que yo siento es que pues el diseño gráfico está evolucionando, no muriendo, ¿verdad? Eh, las tareas repetitivas son donde se va a empezar a eliminar el asunto, ¿no?
Y eso nos va a dejar más tiempo para la parte valiosa que es el diseño, que es la estrategia, el concepto y la narrativa visual. ¿Ok? Sí. Que ahí también las herramientas de diseño de inteligencia artificial nos pueden ayudar, ¿no? Exacto. Sabiéndolas implementar y siempre haciendo el énfasis en que no va a sustituir el proceso creativo, sino que va a complementarlo. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso que es como la clave del asunto, ¿verdad? Exacto. Bueno, quiero traer otro tema candente y de actualidad. Está sucediendo desde hace un par de días. Es que en cierto país asiático, hasta ahí voy a decir, van a abrir la propiedad industrial sin sanción. Es decir, que donde se maquilaban estas grandes marcas de moda que todos conocemos, que venden sus productos a miles de dólares, pero que les cuesta a lo mejor menos del 10%, todos esos diseños, siempre y cuando tú los querrás pagar y los podás pagar para hacer tu propia producción, te los van a hacer sin consecuencias de propiedad intelectual. Eso está muy heavy. Ajá, entonces tú como docente, como empresario, como diseñador, ¿cómo ves el manejo de la ética en el diseño en este momento? Porque obviamente está implicada la inteligencia artificial, hay muchas cosas en juego, pero es lo que está sucediendo ahorita. Es complicado dar una opinión al respecto, sin sesgos, porque estamos en medio de una guerra comercial, desafortunadamente, donde hay dos grandes actores viendo a ver quién es el más grande de los dos. Y eso puede tener muchas consecuencias, no solo a nivel, digamos, del diseño gráfico como tal, sino cosas peores, ¿verdad? Y ahora casualmente en la mañana estaba oyendo un podcast referente a eso. Y es un poco pesimista el asunto, ¿ok? Porque sí, porque todos estamos en medio del fondo. Exacto, porque se puede llegar a convertir. A ver, vamos a ver, no es fácil hacer los cambios que se pretenden en este momento, porque hay industrias que tienen lugares donde se fabrica lo que hacen, que son muy especializados. ¿Okay? Y que mover la producción del país X al país Y, de eso específicamente, no es como desarmar un contenedor y armarlo del otro lado. Porque son cosas que han tardado 35 años en lograr ese punto donde están ahora. Que no solo implica la parte material, digamos, de la infraestructura que se necesita para hacer eso, sino las personas que manejan esa factoría. Y entonces pretender mover eso de X a Y implica que en el otro lado, en el Y, tenés la infraestructura que digamos que sería lo de menos, entre comillas, ¿verdad? Que tampoco es como moverse de casa, ¿verdad? Y la gente que no está entrenada, porque ellos dejaron de hacer eso hace 35 años y sin embargo del otro lado sí hay gente con experiencia para hacer eso, que se conoce todos los procesos. ¿Cómo logras hacer eso en un corto tiempo? Eso va a ser muy difícil. ¿Ok? Y el problema es que hay decisiones, y vos lo ves, hay decisiones que se toman hoy y mañana cambian y en 48 horas vuelven a cambiar. Entonces, una empresa grande que tiene que proyectar a futuro
de ahí se está jugando el futuro. Sí. Porque si digamos vos fabricas algo en algún país específico que ya tiene experiencia y que son los expertos en eso en específico, y vos decís, bueno, ¿qué hago? Lo muevo del país X al país Y, y me como toda la bronca esa de tratar Que sí, que me imagino que tú ya lo viste también. Hay muchos emprendimientos ahorita muy interesantes. Exacto. Por ejemplo, si tú como diseñador gráfico querés sacar una línea de ropa con tus propios estampados, existe en otro país la empresa que te los puede hacer y te dan Claro, todas las plantillas y tú te solo hacen mandas todo. los diseños y te hace todo. Exacto. O sea, son oportunidades buenísimas. Hay oportunidades, pero sí, y a nivel, Pero digamos, tenemos que estar informados de lo que está pasando en el mundo. no, es que es un poco problemático porque nosotros somos la mortadela del sándwich, ¿verdad? Estamos en el medio. Sí. Eh, y el asunto es que, bueno, va a haber gente que se va a aprovechar de esto, obviamente, porque tiene la capacidad de negociar y tiene la capacidad económica como para poder, tomar provecho de esto que están ofreciendo estas personas a su favor. Y va a haber gente que va a migrar de X a Y y cuando ya lleva la mitad del proceso, la gente de X dijo, no, ya no va a ser así. Y entonces se van a quedar con todo guindando. Porque eso puede pasar también. Sobre todo porque no hay, la gran diferencia es que la gente que está ofreciendo estas cosas ahora, sin mencionar nombres, la diferencia cultural que tiene con la nuestra es que ellos planean a largo plazo, y nos llevan 50 años de ventaja en este momento. Por más que haya detractores y todo lo que querás, es así. Esa es la realidad y vos podés ver eso. Pero afecta al mundo del diseño, más allá de que hay un fin de semana fue un trend para ilustración al estilo de X casa productora. Sí, no sé. Diseño. No sé qué va a pasar. Eso es nadie lo sabe. Eso es yo espero que sea algo positivo. O sea, trato de ser positivo, aunque a veces se me nubla, se me pone todo negro porque no sabes qué va a pasar. Sobre todo por eso, que no es una visión a largo plazo, sino son decisiones en caliente, y es claro que muchas de las decisiones no están siendo tomadas por personas que sepan de la materia, sino por, digamos, reaccionando a un berrinche o por un berrinche. Entonces... Sí, pero el punto que quiero llegar, Carlos, y es volver al tema del diseño, es que ni tus alumnos, ni nuestros colegas, ni nuestros amigos podemos estar fuera de lo que está pasando en el mundo y quedarnos solo viendo las redes sociales como puro entretenimiento. O sea, es nuestra vida laboral, es lo que va a pasar. Eso tenemos que internacionales, es la educación, o sea, toca muchos ámbitos. Toca estudiar mucho, ¿ok? Leer mucho, porque así es. Viendo TikToks no vamos a aprender esto. Hay que quemarse las pestañas. O sea, estas últimas 2 semanas he estado estudiando. Híjole, y ya se pone denso el asunto. Estoy estudiando para un proyecto en específico y he tenido que cambiar el paradigma de muchas cosas, de cómo las hacía, cómo tengo que hacerlas en el próximo mes, que luego te contaré. No te puedo contar ahora, pero en esta profesión, como en muchas, pero hablando de esta que es la que conocemos, todos los días tenemos que estudiar algo nuevo. Y las herramientas de inteligencia artificial tienen que ponerlo de prioridad 1, todos. ¿Okay? Y explorar todas las que puedan. ChatGPT, Gemini, Dixit,
Midjourney, todas tienen capacidades distintas y a veces unas sirven para una cosa y otras sirven para otra, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Y compararlas, decir, ok, voy a hacer un prompt para correr, para hacer imágenes y lo voy a correr en todas las posibilidades que tengo, a ver cuál genera mejor contenido, cómo, y después de eso, cómo puedo modificar ese contenido. Porque muchas veces es generar el contenido, es como echar una suerte en la ruleta. Vos haces, le das un prompt para hacer una imagen y él corre, pum, te da la imagen y ahí quedó. No puedes decir, digamos, si estás haciendo un personaje, no puedes decirle ahora que esté viendo hacia la izquierda. Digamos, hay algunas herramientas que no pueden hacer eso, sino vuelven a generar y te hacen otra cosa distinta. Sí, en eso no tenemos control. Exacto, ahí es donde estamos. Y lo que estamos haciendo es alimentando a la bestia. Estamos alimentando a la misma maquinaria. Claro. Pero eventualmente pues va a ser posible hacer eso, de que vos hagas un, digamos, que te agarres vos, te caricaturices y luego te puedas hacer viendo para arriba, moviendo las manos, no sé. Esa es la parte creativa. Lo que nos dijiste hace rato, que también lo escuché ayer y me gustó mucho, esta reflexión de una cosa es la parte técnica, tanto del diseño como de la incorporación de las diversas inteligencias artificiales a nuestro trabajo. Pero lo más valioso que tenemos siempre es el componente humano. Sí, nuestra capacidad de imaginación, nuestra capacidad de conexión como personas y cómo alimentemos cuerpo, mente, emociones y nuestro espíritu para que eso siga siendo una herramienta y no nosotros la herramienta de la IA. Exacto. Esa es la clave. ¿Okay? Y sobre todo, vamos a ponernos un poco más espirituales. Tratar de hacer eso del diseño como eso que hace que nuestra alma esté feliz y contenta. Es un poco complicado de explicar, ¿no? Digamos, el otro día había alguien que decía las necesidades básicas del ser humano. La primera es respirar, ¿cierto? Sí. La segunda es el alimento. No, perdón, el sueño. Porque sí, porque vos puedes estar muchos días sin comer, pero si estás varios días sin dormir, no funcionas. Luego está el alimento y el agua, ¿verdad? O sea, creo que el agua primero y luego el alimento, en ese orden. El café. Luego. Bueno, el café después de respirar, eso sí. No vamos a decir café de dónde para que no hayan problemas, ¿verdad? Luego hay dos cosas que son muy interesantes, que la gente no le toma importancia porque ya suplió las otras, y es el refugio, pero no refugio de techo sobre nuestras cabezas, que es importante, sino el sentirse acogido por una comunidad o por una serie de individuos, ¿ya? Claro, como la manada, exactamente, como ser parte de algo. Sí. No necesariamente que tenés que estar en pelota con ellos, pero sí sentirte parte de eso. Y lo otro es la parte esta en donde estás haciendo cosas. Puede ser dibujar, puede ser pintar, puede ser diseñar. Pongámonos, digamos, más artísticos en esta parte. Cuando estás pintando o dibujando, estás haciendo que tu espíritu se sienta mejor. Sí. ¿Okay? Y a veces no te das, la gente no se da cuenta de eso. ¿Okay? Entonces, uno tiene que llegar a un punto que son varios años, no es de la noche a la mañana, en donde uno esté diseñando y sea, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque también depende de lo que quiere la persona,
que cuando uno esté diseñando sea esa parte que llene tu espíritu, tu alma. ¿Ya? Está un poco filosófico y No, pero es lo que tú decías al inicio. Es entonces, poderle dar digamos, un componente de vida a lo que hacemos. exacto. Porque si no es solo algo mecánico y sí, lindo, pero no pasa de ahí. Yo lo veo, digamos, mi trabajo yo lo disfruto enormemente porque siento eso, que no estoy trabajando, digámoslo así. Ajá. Siento que mi espíritu se enaltece cuando hago las cosas que estoy haciendo, aunque sean 3 palitos y una bolita. ¿Me explico? Sí, sí, completamente. De hecho, yo voy a hablar de eso en mi episodio. Bueno. Que se llama Eso de ser educados para darle belleza al mundo. Eso es. Y ya cuando vos estás alineado con eso, yo siento que el resto de las cosas se van acomodando. Sí. Sé que nos alejamos de la parte de la inteligencia artificial y todo eso, pero yo creo que tiene que ver por ahí. Que eso es. Para mí sí tiene que ver. Yo siento que eso es como la clave de esto, ¿no? Porque sí hay ustedes se van a dar cuenta que hay mucha gente que no le pone interés a las cosas o está por ganar una plata nada más, ¿no? Que puede ser muy muy honroso el asunto, pero a veces están ahí por ganar la plata, pero no es lo que les gusta, no es lo que les llena el alma. Entonces, hijo, qué complicado, ¿verdad? Es como que te pongan a trabajar en algo que vos sencillamente no te gusta. Exacto. Lo haces, pero tu alma se empieza a marchitar, digámoslo así, ¿no? Lo he vivido. Ok. Y es sí, yo creo que muchos hemos pasado por eso y por eso estamos en el punto que estamos, ¿no? Que no quiere decir que uno de repente diga, no, ya no quiero hacer esto, quiero, no sé, sembrar flores, ¿ve? Está bien. O quiero ponerme a estudiar para ser contador, ¿verdad? Es muy complejo ahora lo que está pasando, pero yo creo que todo se resume en eso, ¿no? Y en hacer que seamos nosotros los que usemos las herramientas, no al revés, que las herramientas nos usen a nosotros. Así es. ¿Verdad? Bueno, Carlos, podríamos hablar por horas. Como siempre. Como siempre. Compartir contigo. Gracias por esos tips tan buenos. Yo los invito a ustedes a volver a escuchar este episodio, pero con lápiz y papel en mano y anotar con su mano, no en el celular, los mejores consejos que Carlos Garro nos ha dado y sobre todo expandir su mente. Yo creo que eso es lo más importante. La zona cómoda, que sí cuesta. Sí, hay que volver a estudiar. Sí, hay que ver otras opciones. Sí, hay que conversar con personas con las que quizá habitualmente no lo haríamos. Sí. Pero una vez nos acostumbramos a eso y rompemos ese temor, pues ayuda mucho, sirve bastante. Aprendemos también a descubrir otras facetas de nosotros mismos y no solo de lo que esperamos del mundo. Es un dar y recibir. Sí, es más dar que recibir, yo creo, porque cuando das es donde estás más pleno que recibiendo. Sí. Esa es la parte interesante del asunto. Sí. Bueno, Carlos, para quienes te quieran seguir en redes sociales, ¿cómo te encuentran y dónde? Ok, vamos a ver, porque no me las sé de memoria. Aquí por eso las escribí. En Instagram me pueden buscar como Carlos Garro, pegado todo. En Facebook estoy como Segarro CR y en Behance estoy como Segarro. Que son como donde publico algunas cosas. Ok, súper. Ok. Bueno, gracias por ser parte de nuestra Semana del Diseño. Un placer. Seguiremos conversando. Seguiré poniéndote en aprietos. No hay ningún problema. Para eso estamos. Gracias, Carlos. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao. Abrazo. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.